aquí a nuestro invitado especial, que va a acompañarnos con muchas veces, muchos podcasts. El señor Luis Andrés Macías. Bienvenido, Luis. Bonito el espacio, bonito. Para mí es un referente de la música y queremos tocar justamente eso. Tú eres catedrático, maestro, y ahora, bueno, estás ejerciendo un poco en el área administrativa de la universidad. Yo recuerdo de ti, voy a empezar siempre con una anécdota. Me acuerdo que yo no te conocía, pero te veía tocar con algunos artistas reconocidos de aquí de la ciudad. Cuéntanos de eso. Yo me acuerdo que, bueno, donde yo realmente te vi en la banda esta. Cuéntanos, ¿cómo se llama donde sale, tocaban el son de aquí. Son de aquí. Año 2003, ahí empezamos. 2003. Parece mentira, ¿no? Estamos en 2022 y yo siempre converso esto con algunos amigos, que ya voy a cumplir 20 años de vida profesional, musical, dentro de la música. Es decir, de donde ya, digamos, lucraba de esto, donde me pagaban o ganaba recursos económicos. Porque efectivamente, desde el 2003, Julio Ruiz de Alchinga, un gran mentor en mi vida, un gran músico de aquí de la ciudad de Manta, inició este proyecto, ¿no? Son de aquí, un grupo de música cubana. Y bueno, conjuntamente con Hilario Macías, mi tío, que es como mi papá, formamos ese grupo, ¿no? Ider Vega, algunos compañeros también ahí. Ya 2003, imagínate. 2004 ya se posicionó el grupo, el nombre Son de aquí, porque empezó con otro nombre. Pero mucho antes de eso, yo ya venía haciendo música, incluso en la orquesta misma de mi tío, Puerto Azul, y no solo eso, en la iglesia Divino Niño Jesús, en el coro, en los festivales de música de los colegios, acompañaba a los festivales. Pero eso era como un preparatorio, ¿no?, a la vida profesional. Entonces ya parece era de los típicos pelados que todo, como le pasa a tu hija también, que está golpeándolo. Claro, sí, yo pared, así cuando ensayaba la orquesta de mi tío en la casa, justamente ese fue mi entorno. Yo crecí con eso, ¿no? Crecí con ese entorno de la música tropical, sobre todo. Claro, porque tienes te apasiona. Hay videos donde hay videos donde está golpeando. Hay un video que subiste hace poco que estoy quemado. se pierde la práctica, ¿no? Obvio. Esto es como ir al gimnasio, pues, ¿no? No voy al gimnasio. Supongo que para las personas que van bastante al gimnasio, dejas de ir, el cuerpo... ¿Y tú eres del gimnasio? No soy del gimnasio. ¿Cómo sabes? Si hago deporte, sí. Yo juego tenis y también troto bastante en la playa, ¿no? Pero de ahí de ir al gimnasio a hacer pesas, esas cosas, no, nunca. Soy flaco, yo soy un flaco. Oye, ya nos dimos cuenta. Va a salir, no, esta cámara sale gordito, tranquilo. Oye, el ser percusionista, hablando específicamente de este tema, es uno de las partes de la música que más compromete lo físico, ¿no? Entonces se mueve un poco más la parte, claro, tanto sí. como la guitarra, aunque el guitarrista que hace rock se puede estar moviendo así, ¿no? Sí. Pero el baterista, el percusionista... Activa todo el cuerpo humano, la parte kinestésica, ¿no? O sinestésica, la parte de la coordinación motriz. Imagínate, las 4 extremidades tienen que moverse en distintos tiempos, a un distinto ritmo, entonces coordinar eso es bastante complejo, más complejo que cualquier otro instrumento. El ritmo, bueno, yo con la definición de que somos totalmente rítmicos, ¿no? Claro, tenemos las 3 partes de lo importante de la música. Todo es un ritmo, todo en la vida es un ritmo, bueno, la mayoría de cosas. Y frecuencias. La salida del sol, caminar, cosas naturales. De hecho, ese es el concepto del ritmo, es un movimiento ordenado, ¿no?, de sonidos, ordenado, por eso ya hablando numéricamente, algo que no está numerado o ordenado simplemente se convierte en cualquier cosa. Entonces ese es el concepto del ritmo. Mira, una vez aprendí, cuando estaba en la iglesia, hace muchos años, que hay una charla, no sé si es Mike Guerrón, bueno, hay un productor musical muy famoso en el ámbito cristiano, que se llama Mike Herron, o Mike Herron, con H, no con J. Y él, no sé si él era, pero bueno, lo cito en una referencia musical con respecto a la armonía. Sería chévere, interesante, porque la gente no entiende mucho y tampoco a muchos le interesa, pero siendo prácticos con respecto a lo que nosotros recibimos como música, ¿no?, ¿qué percibimos como música? Hay un detalle interesante que de pronto tú me puedes ayudar a definir, que el rock
es la distorsión de la armonía en el aspecto que comúnmente se desarrollaba la música. Estoy hablando de antes que se inventara, analizando ese tema ya a profundidad. ¿Qué es lo que uno recibe en la armonía? ¿Qué es lo que uno se alinea el cuerpo, se alinea la mente, se alinea el latido del corazón, etcétera, etcétera? Utilizando. A ver, Hablando a profundidad. si hablamos así un poco ya a profundidad, ¿no? No, porque influye mucho. Claro, sí. Porque vamos a hablar luego de cómo el rock y la música afecta a la sociedad. Claro, entonces, sí. si tú me estás hablando de que hay ritmos, y todos somos ritmos, somos frecuencias, ¿qué es lo que ha pasado para que la sociedad cambie? Y cuando tú vas a los aspectos históricos de la sociedad, en cada aspecto, en cada estado de la vida de las civilizaciones ha existido la musicalización o los sonidos, ¿no? Porque aún el término musical es un término moderno, por decirlo así. Mira, un tema netamente curioso, ¿no? Que de pronto la tecnología, si hago esta analogía, la tecnología cada vez va evolucionando, añadiendo cosas. En cambio la música, si tú te pones a ver pongamos desde el clasicismo para acá, las composiciones que había en todos sus elementos, sobre todo más armónicos y melódicos. Entonces una composición de Beethoven, de Mozart, compararlo a lo que se compone ahora, es como que hablamos de una involución, por así decirlo. Pero eso es curiosamente extraño, ¿no? No sé si tu orientación o lo que quieres que oriente o comparta va alineado a eso. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Porque hablaste netamente de la armonía. La armonía es un elemento de la música, de los tres elementos. Uno es el ritmo, la armonía y la melodía. Y tú nombraste el rock. Y bueno, si lo hacemos en una forma bastante elemental, ¿no? o lo abordamos en un esbozo breve, claro que la mayoría del rock, en un 60-70%, más del 50%, conlleva una armonía básica, por así decirlo, ¿no? Hablando musicalmente. Claro que hay cosas difíciles para un músico, pero si tú me hablas de armonía, los acompañamientos armónicos son bastante fáciles de asumirlos. En el rock, así es. De hecho, por ejemplo, un acorde de rock es el power, ¿no? Para los que entendemos de música, que se basa en una tónica quinta y la octava mismo. Y eso es todo, o sea, y eso ya te suena a rock. Pero si tú haces una comparación con otro género, bueno, conlleva otras cosas. No, con esto quiero decir que el rock no... Porque antes que acabe el punto, hago la comparación con respecto a la música anterior al rock. Claro, se sí. llevaba una secuencia armónica, llega el rock. Claro, pues si tú te pones a ver... de frecuencias, de emociones. Si tú te pones a ver, por ejemplo, los boleros de los 60, 70, ¿no? El acompañamiento armónico, riquísimo. Pero sigue siendo subjetivo, ¿verdad? Esto es subjetivo porque, como tú dices, mueve diferentes corazones, mueve diferentes emociones, y en esto nadie tiene la razón, déjame decirte. O sea, no podemos hacer una comparación, la gente siempre dice, ¿qué es mejor? ¿Qué ritmo es mejor? O sea, es subjetivo. Realmente es subjetivo. Claro que hay normativas de que dentro de la música hay que respetarlas o hay que tratar de asumirlas, pero termina siendo subjetivo. También termina siendo subjetivo y tiene que ver con el entorno también, la perspectiva de cómo se desarrolla la cultura de la sociedad. Claro. O sea, yo tengo un amigo que era guitarrista de los múltiples intentos de banda. Y yo quise hacer. Ahí tienes que poner el video. El man era de Bélgica, una belga completa de persona. Yeah. No, de Dinamarca, era danés. Yeah. ¿Por qué le dicen danés? No sé. El man, el entorno de él, cuando él era niño, así como fue tu entorno, era el rock. Entonces el tipo hablaba 4 idiomas y se sabía todo. O sea, su Julio Jaramillo era el Zeppelin, su música autóctona o música propia era Def Leppard. O sea, eso estaba en su sistema, en su ADN ya estaba metido eso así. Claro. En su entorno. En su entorno. Entonces el tipo poseía un fluido conocimiento de música en ese ámbito, ¿no? Claro. Si tú le ponías a hablar de música y pasillo, le daba real más.
Pero musicalmente sí, ya tú tienes que ser abierto. Cuando uno es más joven es más cerrado. A mí me pasó cuando yo fui heavy metalero. No, yo no quería saber nada de ritmos. Entonces tuve que evolucionar cuando me dio la necesidad de hacer música comercial. Otro sonido para meter en el video. Sí. Es que hay tristes historias. Aquí contamos también. Tengo que poner una lagrimita saliendo así también. Tenemos un podcast con Raúl que habla de los emprendimientos audiovisuales y van de la mano. Bueno, en mi entorno van de la mano, entre fracasos y fracasos. Claro. Pero no, nunca nos hemos rendido. Entonces lo mismo con la música. Entonces sé que influye de tal manera, y yo sé que porque tú eres profesor y sé que estás escribiendo un libro. Ahora no de ese punto, yo quiero partir porque yo pienso que la gente tiene que conocer esta perspectiva que has desarrollado o estás desarrollando en el ambiente musical, que necesita escuchar esa propuesta. Hay libros de música, hay libros con tu perspectiva, sé que te estás apoyando en otros temas. Queremos escuchar, queremos ver algo. O sea, de esto hay mucha información, ¿no? Si hablas referente a lo que estoy escribiendo, es algo basado en la formación integral, ¿no? Como una persona puede, sobre todo, equilibrar sus inteligencias. Y cuando hablo de inteligencia, hablo ya ahí meto al gran científico Howard Gardner, el creador de la teoría de las inteligencias múltiples, que bueno, ahora ya se aborda desde otra terminología. Llamen como le llamen, ese estudio terminó siendo buenísimo para el campo académico y científico, ¿no? Las inteligencias múltiples. Yo en esto siempre explico, incluso cuando hablo en conferencias, que la música es una de las pocas actividades, por no decir la única, porque bueno, sí hay otras por ahí que sí llegan casi como la música, que puede equilibrarte desde una sola ejecución. ¿A qué me refiero? Que si tú sientas a alguien, a un músico, generalmente con un instrumento, mientras está leyendo o mientras está cantando, por su cerebro están pasando muchas cosas. En este caso yo explico que pasan 9 tipos de inteligencia. Incluso la inteligencia tiene que abordar la inteligencia robótica, artificial. Justamente ahora nosotros estamos trabajando con eso, ¿no? Haciendo este podcast. Tú ves ahí, está la tecnología de por medio. Imagínate un músico que tiene que ir sincronizando al mismo tiempo sonidos, trabajando en un programa, en un DAW, qué sé yo, Pro Tools, que es muy popular, ¿no? Al mismo tiempo sincronizar esos sonidos, o emitir una secuencia en un sonido, en un workstation, y al mismo tiempo ir cantando, no solo eso, ir leyendo, viendo al director de la orquesta, si lo hubiese, a los otros músicos, escuchando al público, sintiendo algo, que eso ya yo lo abordo desde lo interpersonal. Todo al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo. Espérate, y no solo eso, la kinestésica es la parte de los movimientos corporales que tienes que sincronizar cuando ejecuta la música, estás ejecutando el instrumento, todo al mismo tiempo, Julio. Incluso la inteligencia naturalista, tú haces música sobre algo que es natural, madera, algo. Yo tengo un proyecto naturalista, pues Manchecaña, que algunos lo conocen, entonces se aborda todo desde una sola cosa. Entonces muy pocas actividades permiten eso. Y yo cuando hago esta pregunta a las personas, generalmente hay silencio, porque les digo, nombren una actividad que desde una sola cosa, desde una sola ejecución, mueva esas 9 inteligencias al mismo tiempo. Tiene que ver con lo que arrancamos. Espérate, me olvidaba la inteligencia lógico-matemática en la música. Ahí sí El músico tras que tiene que ir contabilizando en su mente los tiempos. No, pues ahí yo. Si no, no puede ir ejecutando. Pues. Es inteligencia lógica-matemática, la inteligencia lingüística, hasta el momento de componer una canción. La composición tiene que saber que una canción tiene rima, tiene verso. No se puede escribir una canción solo en prosa, pues, ¿no? Entonces, ya eso es inteligencia lingüística. Está la inteligencia intrapersonal, la interpersonal, que es muy, muy captada por un músico. Un músico se hace querer, pues, un líder. Claro. Un músico puede cambiar el mundo, y de hecho ha pasado, y por eso tiene seguidores. Está la inteligencia... Y amigos. También, obviamente, ¿no? La inteligencia kinestésica, la de los movimientos, la inteligencia... que bueno, ya no la aborda Howard Gardner en su estudio, pero ya la inteligencia artificial, pues, ¿no? Está involucrada ya dentro de la música también. Eso te decía, eso tiene que ver, ya entrando un
un espectro un poco más sensible o espiritual o de frecuencia. Nosotros somos seres de frecuencia. Así es. Si tú vas a un estudio cuántico de cómo se abre el átomo y el quartz y todo está dando movimiento. Y si tienes la capacidad de escuchar, seguramente estás enviando algún ruido. Hay una frecuencia, contigo hablábamos la otra vez, la frecuencia, no fue con otro, la frecuencia 593, 933, no recuerdo exactamente, donde los científicos pudieron constatar que el ser humano tiene esa frecuencia, un sonido. Conectar al universo, claro. Si mal no recuerdo, creo que es 420 o 430. Y no es la 440. No, la 440 se estandarizó a raíz de los años 20, si mal no recuerdo. Porque hay mucha gente que no entiende, por eso quiero ser muy práctico. Nosotros somos sonidos, somos notas musicales. En otro programa que voy a tener a gente espiritual, que habla de temas espirituales, donde vamos a conectar estos temas. Claro, sí, eso. O sea, una de las cosas es que por qué el cuerpo se conecta a esas 9 inteligencias. ¿Cuántas son? Bueno, o sea, en mi estudio yo abarco 9. En mi estudio yo abarco 9 porque una de esas está implícita la inteligencia musical, que es parte de la música misma. ¿Por qué puede ser el hombre? Porque es literalmente sonido. Claro, sí. Entonces, lo que desarrolla, desarrolla que pueden hacer esas habilidades, cuando tú dijiste, uno está pensando en cualquier cosa, en 1000 cosas, y también está pensando en la pelada que te está escuchando. Todo. O sea, pasa. El número de la salida, y me pasa la letra de la canción, y son una cosa impresionante. Mira que me olvidaba de nombrar la inteligencia visual, pues tienes que ir leyendo y al mismo tiempo una partitura. Entonces, lo complejo que es eso. Claro. Y a veces leer 2 claves, clave sol, clave fa, o sea, el campo de visión. Al mismo tiempo, paralela. O sea, yo siempre he dicho, el fútbol es muy semejante, ¿no? Imagínate un futbolista que no tenga inteligencia visual, por así nombrarlo. Que juega automáticamente. La inteligencia kinestésica de un futbolista es muy superior incluso a la de un músico, yo digo. Es el movimiento corporal. Pero se desarrolla, ¿no? No, pues se desarrolla. La inteligencia intrapersonal, interpersonal de un futbolista tiene que estar equilibrado, si no, no funciona. Se pelea todo el equipo. Entonces, y ahí tú dices, bueno, pero ¿qué hace un músico, un futbolista para manejar su inteligencia musical en la ejecución? Bueno, ahí tú dices, bueno, de pronto celebra con el gol, ¿no? Se pone a bailar. O va escuchando música antes de jugar, qué sé yo. El fútbol es un potenciador de inteligencia tremendo. O sea, los deportes como tal, todo lo que es deporte y el campo artístico, la danza, la pintura, comparado a otras profesiones o actividades, que es lo que yo siempre defiendo. Por eso hablo de formación integral. Pues. Claro. ¿Quieres formarte integralmente? Estudia arte, estudia deportes. Estudia audiovisual. Te ayuda muchísimo eso. Sí, te ayuda. No, todo tiene que ver con el ritmo, todo tiene que ver con la ejecución. Alguien hacía una comparación, una analogía de que somos percusión, somos armonía y somos ritmo, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Somos definitivamente. Mira, y ahí te implícita. Si yo sigo hablando de esto, ¿no? De la inteligencia, esto está como la inteligencia naturalista, pues es la naturaleza, lo natural. Yo te puedo hacer música con un silbido, con un par de maderas, como tú dices, con el propio cuerpo. Ahí está la inteligencia natural. La otra vez veía la historia de la evolución del rock, más o menos. Y fue interesante el TikTok, porque era un TikTok en su página. Un TikToker. Pero bueno, ahorita están cambiando mucho, están de YouTube a TikTok, porque tienen agarrar las vistas. El tipo nos llevó en sus clips al África, donde comúnmente se dice que nació todo. Se nació todo el asunto del ritmo y después y los sonidos y todo era impresionante. O sea, y hablando que el África es la sociedad donde están el origen de la sociedad, sabemos que es en el África, de la civilización, por decirlo así. Sí. Pero fue evolucionando muchísimo. Vamos, leyendo algunos textos antiguos se ven como la gente podía percibir música. Ese tiempo no se llamaba música, fueron los griegos, por acaso, los que nos pusieron música, musas. De hecho, históricamente es muy poco lo que se sabe del origen, cómo se llama esto. Claro, así es. No hay palabras para explicar, solamente hay sonidos.
Hay ciertas palabras que se asemejan a la música, a las musas, Es un tema natural. Hay tantas cosas de la naturaleza que a sí mismo no se pueden explicar. Pues. Viene de algo trascendente, tú tienes la capacidad de percibirlo y lo detectas. Hablando de un tema interesante como dice David, el texto bíblico, que él iba a las esferas espirituales, dice la Biblia, y que él veía escuchaba sonidos allá, y que era el músico nato, escuchaba sonidos allá y venía acá y buscaba cómo rayos reproducirlo. No había forma, y él se tuvo que inventar instrumentos para poder sacar y percibir lo que él estaba escuchando en esa esfera. Imagínate. Entonces, cualquiera persona puede entrar a esa esfera. A veces dicen los compositores, lo que nos pasa, estamos con una canción en la cabeza. Una armonía. ¿De dónde viene esa nota? ¿De dónde viene? Sí, suele pasar. Yo a veces me estoy bañando y llega una idea, o ves pasar un carro que va sonando, o ves la llanta del auto, o sea, todo ahí nace todo. Te da un sí. Te da un sonido. Entonces, son cosas inexplicablemente, ya están estructuradas muchas cosas, pero hay cosas que, ¿por qué pega una canción tan básica, tan pobre, tan simple? O sea, tiene que ver con eso, con ese percibir de esas cosas. ¿Tú crees que puede ser? Sí y no. Sí, no, porque bueno, el tema de pegar una canción es netamente por un tema de inyección económica, inyección de la industria a que pegue, pues no. Hay tantas canciones lindas que nadie las conoce, porque no hay quien les inyecte a la industria como esa. No, yo digo, es que es la realidad, pues. Eso ya fue otro tema de conversación, ¿no? ¿Cuánta gente que no hace canciones lindas? Y yo como músico digo, qué bonita esa canción. Si la grabara tal artista, capaz que al otro día ya pega, o sea, la hacen pegar. Pero el mismo hecho de que una persona escuche 2, 3, 4 veces esa canción, se le queda. Y ahí viene el efecto, no es el efecto multiplicador, eso es otra cosa, pero no sé si tú has visto una imagen, un video de una persona que está en una playa y comienza a bailar. Hacer movimientos extraños, bueno, y la gente dice, solito, sí, como desnudo. Entonces la gente lo queda viendo como extraño y dice, ¿qué pasa? ¿Está loco esta persona? ¿Qué tiene? Y ahí se le suma otro, el líder, algo así, no recuerdo cómo se llama. Se suma otra persona y entonces ya no se ve tan raro porque se le suma. Ya no es tan ridículo, así es. Se le suma otro. Y ese es el que trae a la gente. Y entonces cuando menos acuerdo ya todos se suman. Y el que pensaba que eso era una locura está bailando. Pero lo interesante de ese video es que así es la música. Bailan. Así es las canciones que pegan. Extraño. No era Julio, ¿quién hace 15 años aquí escuchaba vallenato? O bachata, te pongo eso. Así tanto como se escucha ahora. Yo recuerdo que decían, oye, bájale a eso, ¿qué estás escuchando? Mira. Y ahora mira lo que son esos géneros. Yo soy más viejo que tú. Sí. Porque todo el mundo escucha eso. Digo todo el mundo porque literal todo el mundo. Colombia ha hecho un gran trabajo para promover su industria. Tiene que ver con la calidad, tiene que ver con... Porque el vallenato absolutamente... obviamente calidad, Colombia es calidad musical, Venezuela es calidad musical, pero es la industria. La industria que mueve... La industria, claro. La industria y la sociedad mismo, como estábamos hablando justamente, escuchó a uno y compartió con el público, compartió con su entorno y se fue haciendo una bomba. Bueno, hay muchos aspectos para conversar de ese tema, como tú dices, sí y no. No me había percatado desde esa perspectiva, pero voy a ser para otro tema. Lo importante es que sí afecta, el punto era que afecta a la sociedad, afecta a las esferas de comportamientos, eso es lo más complicado, ¿no? En toda la historia de la sociedad, el arte ha sido un comunicador también, habló del arte, sí. Y la música siempre va de la mano. Hay mucha información con respecto a cómo artistas entre las guerras componían, de hecho una de las cosas, los himnos son marchas de guerra. Noche de Paz es un ejemplo, cuando sensibilizó a la canción Noche de Paz, pues, fue cantada por... En ese momento hubo paz entre los esclavos y los... Sí sabes la historia. Sí. Mira que justamente hablando de esto, ¿no? Despacito se hacía el estudio. ¿Por qué pegó tanto esa canción? La canción que pegó más, ha pegado en toda la historia. O sea,
Más reproducida y todo eso, porque más había algo ahí de la parte del ritmo que como que se retraía y luego volvía, la parte de despacito, y volvía. Entonces ahí le buscaban que por qué esa canción era tanto, había pegado tanto. Puede ser algo de eso ahí. Pero obedece también un tema del ejemplo que te mencionaba hace unos minutos, ¿no? Del líder y el seguidor. Así funciona. O sea, la gente se suma sin necesidad de que te guste, pero si le gustó a esa persona, se suma. Cuando menos acuerdo, les termina gustando a todo el mundo. O sea, definitivamente, según tu teoría y tu enseñanza, los niños deben aprender obligadamente, pero necesariamente música desde temprana edad. No lo digo yo. Ahora justamente estábamos con un amigo canadiense, Peter, un gran saxofonista, profesor. Dice que en Canadá y en muchos países del mundo, obviamente, digo el ejemplo de Canadá, la primera escuela es la música. Ellos tienen, antes de estudiar otra cosa, reciben música. Y ahí tú te pones a pensar, ¿qué es Canadá a nivel de formación integral, como ciudadanos? ¿Qué es Finlandia? Ellos reciben música. La primera formación es música. ¿Por qué razón? Y ahí tú te pones a pensar, mira cómo son como sociedad. Tiene que ver la formación de inteligencia, te crea personas, digamos, inteligentes, ¿no? ¿Qué pasa con Latinoamérica? No, el problema de Latinoamérica radica en que hay mucha ideología. Y yo creo que hay unas teorías conspirativas. Claro, ya es conspirativo, sí. No, pero yo, en cierto punto... ¿Conviene tener gente inteligente? No, justamente por eso. Ahí entramos en conspiración. Claro, entramos en conspiración, pero sin duda... No, tiene mucho que ver, obviamente. El populismo tiene mucho que ver. No necesitamos a la gente que sea intelectual. Lo que hablaba de mi amigo, por ejemplo, habla 4 idiomas, tipo, sentarse a conversar con él es una locura, Rick. Claro. Espectacular, va a ser riquísimo, ¿no? Rarísimo. Por hablar de la palabra, está medio raro el podcast, se pone raro a esta hora de la noche. Oye, entonces, y ellos tenían sus hermanos y todo, una cultura amplia, pero contigo hablamos otra vez de uno de los temas, pero ¿qué es cultura? ¿Qué es arte? ¿Qué es educación? Cuando una persona con 4 libros que se haya leído en su vida compone cosas interesantes. Vámonos a la música Montubia, que es el tema que tú estás desarrollando. Sabemos, y no es un tabú, saber que es escasa el acercamiento con una adecuada educación a la gente del campo. Es escasa y casi nula en la mayoría de los casos. Pero hay algo que tú estás rescatando, que pues sin duda va a ser histórico, de rescatar la música Montubia. Y no estamos hablando de una profundidad lírica, o de pronto sí la hay, pero no estamos hablando, sino que los versos, los enamoramientos, los amorfinos, tiene que ver con una forma segmentada de arte que la gente a veces lo mira mal, o dice, Montubio. Claro. Hay un arte que no necesariamente tiene que ver con las condiciones de la sociedad. Es lo que pasaba justamente, lo que te digo, hace 15 años con los géneros que te mencioné, vallenato, bachata. ¿Y qué es eso? Ya era raro escuchar. Y ahorita la gente dice, uy, ¿qué es eso? Hago esa comparación, ¿no? Mira, Bernal, esto obedece a un tema primero de un legado cultural. Mi familia, yo hice una investigación, mi tatarabuelo era un músico, tuvo 87 hijos, por eso los Macías. Si tú conoces aquí un Macías en Manabí, de 10 Macías, 7 son músicos. Y no necesariamente ahora somos familia cercana, ¿no? Pero yo digo que de allá algo tuvo que haber venido, desde allá arriba. Mi tatarabuelo músico. Imagínate, tuvo 87 hijos en diferentes mujeres. Bueno, y ahí nace, ya viene Como decimos acá en Manabí, chao, bravo. Claro, es que bueno, él pertenecía a las islas de los Concha, del Faro y todo eso, otros temas, ¿no? Y bueno, ahí mi bisabuela, ella se vestía incluso de hombre y daba serenatas, música, ¿no? ¿Ah? Era una artista, claro. ¿Se vestía de hombre? Se vestía de hombre y daba serenatas. Ahí hay una historia riquísima. Ahora mi bisabuelo también hacía música. Mi abuelo Salvador Maciel está vivo, tiene 90 años, ahora justamente está operado, está un poquito delicado de salud. Resistió, mira, 2 operaciones ahora, está ahí fuerte nuestro viejo, 90 años, músico, y ahí ya viene la descendencia, ¿no? Hilario Macías, todos los Macías de por acá, y ahí bueno, vengo yo, Luis Macías.
En cambio, también Tito Macías, tú sabes, nuestro gran amigo, él también, pues el abuelo Tito Filemón Macías, el creador de la tejedora manabita. Entonces, imagínate que de por allá viene todo eso. Respondo a esto porque primero viene de un legado cultural, de un entorno. Tratar, y no de rescatar, ¿verdad? Eso a veces está mal expresada esa palabra, porque eso no hay que rescatarlo. Siempre ha estado ahí. Lo que hay es que revalorizarlo. O sea, rescatar siempre ha estado ahí. Hay que resaltarlo también. Resaltarlo. Y obviamente, hablando de la música montuvia, sí siempre ha sido invisibilizada, porque eso es lo que ha pasado. Ha habido una invisibilización desde lo que significó Eloy Alfaro con el tema montuvio. Desde el centralismo, ya viene un tema de etnocentrismo, perdón. No existen autoridades mismas de por acá, pues, ¿no? de Manabí, desde Eloy Alfaro. ¿Quién ha sido presidente desde Eloy Alfaro? De Manabí, por ejemplo, de la cultura del litoral, Montubi y toda esa cosa. No, tuvimos un presidente que era descendiente de Eloy Alfaro. Ya. Ahora, y bueno, es un tema político, ¿no? Pero la cultura musical montuvia es riquísima, es muy bonita, pero también con la introducción de la radio, ya en los años 20, 30, 40, ya se metió mucho la cultura mexicana, las rancheras, todo eso. La cultura cubana, incluso por eso nosotros hablamos de guarachas montuvias. La guaracha es un género cubano, pero que también lo adoptaron nuestros abuelos en su fiesta, pues tocaban guarachas y ya le metían letras en las canciones con experiencias de acá y todo esto, y por eso nosotros trabajamos también la guaracha montuvia. Y el amorfino, eso es nuestro mayor emblema, pues, ¿no? El amorfino es tres cosas: es tradición oral, desde lo hablado, es baile, danza y es música, pues, que es donde también nosotros... Pero también una herencia colonial, ¿no? Claro, viene de España, pues. Las coplas y... La copla española, obvio, todo viene de allá de España. Todo evoluciona conforme al entorno, a la gente, a la educación, a su alcance. Entonces, esa es nuestra verdadera esencia musical, o sea, como manabita, te lo digo así, ¿no? O como el litoral. Y obviamente también está la parte afro, la influencia afro de Esmeralda. Por eso nosotros hablamos también que dentro de nuestro proyecto, lo que es Manchecaña, hacemos fusión, pues. Fusión rítmica afro con lo que es Montuvia. Aquí hay festivales, el Festival Afro Montuvio, por ejemplo. Es triste porque esto que te voy a decir, yo recuerdo cuando hace años hice una producción audiovisual. Una película. Hace años, estoy hablando de 2003, cuando tú empezabas la música. Y yo hacía... Ya eras un zorro viejo ya. Bien zorro. Yo recuerdo, escuchen. Yo tengo memorias de chones, pasé casi 3 meses grabando, monte adentro, para adentro, allá en Río Grande, allá arriba. Y fue fascinante, todavía no había, ahorita creo que ya pavimentado, ya está todo. Pero ese tiempo había que caminar kilómetros y entrar a una cabaña. Yo lo que recuerdo, mis queridos amigos y hermanos choneros, era pura música ranchera. Claro. Ranchera mexicana. Y hasta ahora es la influencia. Todavía no, pero claro. Caso y nunca, y es difícil que los muchachos ahora, no sé, confiemos en que este proyecto se ha introducido también por personas con padres como nosotros, ya, que rescatemos, sin duda voy a ser. Eso tiene una razón, la introducción de la radio y la televisión. La radio, o sea, es lo que promociona, claro, lo que pudo llegar de México, de Colombia mismo, la cumbia, pues. O sea, tú sabes que ellos siempre fueron más industria, siempre fueron más adelantados en ese tema. Imagínate las rancheras, las películas, pues. Todos los grandes rancheros, nuestros abuelos, esos eran sus ídolos, pues. Entonces, por eso ellos comenzaron a recrear eso. Y la cultura propia, en términos musicales, porque estamos hablando de música, se fue quedando ahí, pues, en stand-by. Nadie grababa, nadie hacía eso. Porque sí hay datos sobre música montuvia registrados, obviamente. Pero no se difundió. Y aparte viene ya un tema político de invisibilización, que eso yo tengo que decirlo también. O sea, el término político de invisibilización se refiere justamente... Tú sabes que Ecuador siempre, incluso mundialmente, se lo ha vendido como un país solo andino. Yo lo tengo que decir. A Ecuador lo conocen como un país andino. Muchas personas del mundo no saben que Ecuador tiene una costa, que tiene un litoral, que tiene lo que tienen, que somos andinos, ¿no? Yo esto lo he conversado con varios amigos. Y por la selección de fútbol incluso han pensado que nosotros hemos sido un país de África. Claro. Sí, esto es así, ¿no? Pero siempre en las publicidades incluso nunca se suele
meter el tema del litoral, ¿no? Solo lo que es Guayaquil, ¿no? Que obviamente tú sabes lo que es Guayaquil, ¿no? Como parte del litoral ecuatoriano, pero nosotros como manabita, muy básico, la difusión internacional. O sea, ¿tú crees que todavía el manabita y el ecuatoriano en general necesitan construir una cultura de identidad? No, ¿Tú crees? no porque Ya tenemos, la tenemos bien otro. marcada, incluso más marcada que cualquier otra persona en el Ecuador. Y aquí viene el tema, ¿no? Tú llegas a una parte del Ecuador y dices, ¿dónde eres? De Manabí, soy manabita. Tú no dices, soy de Manta, Yo digo que soy de más. soy de Chones, soy de Puerto Viejo. La mayoría de personas dicen, yo soy manabita, el manaba. En cambio, Tú no le dices a otra persona, el guayaco, de Piche, dices, viene de Guayaquil, viene de Quito. ¿No has notado que hay mucha gente que hablando de este tema puntual de la El manaba es orgulloso, dice, yo soy manaba. Discrepo un poco porque generalmente mucha gente me ha tocado, y bueno, a ti en otro ámbito también. ¿De dónde eres? Te vas para Manabí. Siempre te dicen, los guayas dicen, es que ahorita hablé con una amiga, tú escuchaste el audio, dice, Claro. voy a estar en Manabí. Manabí, Chone, Manabí. Claro, sí. O sea, ¿tú piensas que nosotros somos más integrados en ese término lingüístico, término ¿tú piensas? En términos lingüísticos sí, pero en términos políticos y en términos de otras cosas no. Nota esto, mucha gente de Manta no responde así. No sé, bueno, ese es otro tema, pero hablando de la cultura y la influencia de los aspectos exteriores, la falta de política pública con respecto a las identidades, o sea, representación política y que impulse este tipo de cosas. Tú has hablado Es un tema de políticas, es un tema de políticas, netamente. Y de salvaguardas también. ¿Hubo hablando netamente del municipio de aquí en Manta, hubo alguna intención, porque no vemos nada al momento específicamente sin meternos en las... No, pero este sonido tiene que ser como tan impactante. Ya. No, es que vale reclamar, vale informar y vale resaltador. Este es el programa, se llama Resaltador. Es justamente para hablar de esos temas que nos interesa escuchar. Por eso están aquí. Claro, sí. Yo no... Tú me dijiste, ven, es un tema de hablar, no formalmente, no estamos... Hay que decirlo. Hace 2 años, 3 años que estuvimos, yo también en el asunto de la ley ¿cuál es el término? No recuerdo exactamente, de reformar y regular el área cultural a través de las leyes del municipio en sí. ¿Cómo es la palabra? De fomentar una ordenanza. Ordenanza, ya lo dije, pero con 5 términos. Dale. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va ese asunto? La ordenanza está ahí hasta donde sé, bueno, nosotros, todo el sector cultural de Manta, integrado por muchas personas, muchos artistas de todas las ramas del arte, ¿no? Música, danza, teatro, artistas plásticos, poetas. En el año 2019 tuvimos una reunión donde, por la visión, bueno, de un compañero artista, nació esto de querer crear una ordenanza, ¿no? Que regule y sobre todo que fomente el tema artístico en esta ciudad. Sé que todavía está ahí, no se ha analizado. Y los dos se reunieron y exactamente... Puerto Viejo ya lo hizo súper más rápido. Bueno, ellos tomaron como... Copiaron no digo copiaron, de pronto me malinterpreto. O sea, ellos digo, bueno, en Manta están haciendo esto, o sea, también se empoderaron del tema y lo hicieron más rápido. En Puerto Viejo ya se aprobó la verdad. Se aprobó más rápido por la intervención adecuada, precisa del mismo municipio, el interés. Bueno, acá pasó por varias instancias, tú sabes que pasó por temas jurídicos. Municipal hubo una transición, claro. No, fue en 2019 nosotros. Ahí estaba el... Ya, entonces, obedece a un tema también de voluntad, ya, de querer implementar. ¿Qué le conviene o no? Pero, ¿será que bueno, la ordenanza, te digo sinceramente, no toca muchos términos difíciles de asumir, ¿no? No son populares. Para eso no, bueno, nosotros ahora me han invitado a integrar también una cámara del artista, que es un tema también... Esa es la que yo te vi, la foto que... No político, claro, no es político, pero sí es una institución donde busca acoger al artista, ¿no? De pronto hacer respetar un derecho del artista. Pero sigue ajeno
a la dirección o a la ejecución del apoyo del gobierno central, del gobierno... Claro, es ajeno, totalmente independiente. O sea, sigue habiendo un distanciamiento la cultura, el arte, la música separado de los intereses de los municipios, en este caso el de Manta. No tanto, porque igual si hablamos del municipio de Manta, ellos tienen su departamento de cultura, que sí están implementando, por ejemplo, he escuchado que van a hacer una escuela de arte, que eso está súper bien, muy bien, o sea, la ciudad necesita eso, los niños, las niñas, los jóvenes, porque nosotros como universidad en su momento lo hicimos, pero ya ahora no tenemos esas competencias. Nosotros ahora nos dedicamos más a los estudiantes universitarios como tal, y a la comunidad sí, pero como desde el departamento de vinculación también. Entonces esas competencias las absorbió el municipio, consejo provincial, todo eso. Y bueno, ahí están también trabajando, ¿no? en eso. ¿Qué se busca realmente ya fuera de, digamos que se están apoyando muchas las instancias de la cultura y del arte y la música? Claro, sobre todo en este año es el centenario, tiene que verse todo eso, ¿no? Visibilizarse el trabajo cultural, que sí existe, pero es invisibilizado a veces, ¿verdad? Eso es lo que pasa, es la invisibilización. Ese es el punto, porque lo que dije hace rato, no es popular, es un segmento muy pequeño, responde a los intereses políticos de los líderes. No, sí me sirve, pero el intelectualismo de la cultura me protesta mucho, me rige mucho, me influye muchos temas que no son de mi interés, prefiero ir a abrazar a la gente al barrio. Lo que pasa es que se ve, así te digo, mira, ojo, se ve como que no fuera una prioridad del momento, ¿no? Pero el tema artístico, ¿tú cultural. crees que necesitamos que sea prioridad? O sea, mira, empezamos que hablando que la cultura cambia la sociedad. Claro, pues a eso voy, ¿no? Es formación integral, pues, ¿Por qué no despertamos en eso? Es formación integral, o sea, desde el momento que un niño va a recibir un taller artístico, un taller de una clase, está potenciando lo que te empecé diciendo en este conversatorio, pues, toda su inteligencia. Entonces, eso tiene las autoridades. Hay tantos temas, o sea, hay tanta evidencia de que eso funciona y es efectivo para la sociedad. Claro, pues se hace raíz. Mientras un niño, en vez de estar robando o haciendo malas obras, qué sé yo, podría estar, no solo uno, muchísima gente, pero para esto es inversión, pues. Necesita más gente capacitadora, más formadores, más espacios, pero la gente sigue trabajando en eso, o sea, sigue al pie del cañón. Tú ves los talleres, gente que da clases, qué sé yo, en San Lorenzo, en las parroquias de Manta, nosotros desde la universidad, pero no se le da tanto la publicidad a eso, no se le da tanto, pero se trabaja con eso. Por eso la gente piensa que a veces no pasa nada con el tema, pero sí se trabaja, sino es que no sale mucho en las redes, no mucha gente hace entrevistas de eso, no mucha gente difunde. No hay podcasts como estos que hablan de eso. Así es, entonces sí, la gente trabaja, la gente del ambiente cultural y artístico sí trabaja mucho de esto. Pero no, sí, yo lo sé, yo conozco todos los que cercanos a nosotros, amigos en común, trabajan muchísimo y están esforzándose para que esto alcance. Claro, el tema es que es una cadena de valor, ¿verdad?, que falla en la distribución, o sea, de cómo llega a la gente esa información, que comparado a otras situaciones que de mayor, digamos, prioridad, incluso para cualquier persona, se da más cobertura, pues, se da más cobertura. Y siempre dejamos de lado esto, la formación integral. Sin duda si esto sigue así, pues tiene que cambiar de una u otra forma la manera de cómo se forma la sociedad, es importantísimo. Yo ya te puse el ejemplo de los países, pues. Mira, claro. O sea, hagamos esa comparación. No, empezamos justamente con lo que le pasaba a mi amigo y la cultura y la información, bueno, ahí vienen muchas cosas filosóficas y tiene que ver la religión también, cosas que te encierran en lugares y no avanzan muchos temas, ¿no? O se encierran en pensamientos que no evoluciona la gente. No son pensamientos críticos. El artista es muy sensible, ¿verdad? Es parte de su inteligencia intrapersonal. Mira, yo ahorita te estoy hablando de eso, ¿no? Yo considero que es muy sensible. Somos sensibles los artistas, no somos conflictivos, con excepciones, ¿no? ¿Dónde has escuchado el paro de los artistas? Los artistas se reunieron y quemaron llantas, cerraron las calles porque no respetan sus derechos. A ver, nómbrame un ejemplo en nuestro entorno. Debe haber. Entonces, pues, el artista mismo no reclama. Y si reclama uno, pero no se reclama como gremio.
comparado a otros gremios, ¿no? No, El gremio, los transportistas se paralizan los doctores, pero los artistas no. Entonces desde ahí, yo supongo que desde arriba la gente dice, bueno, los artistas están tranquilos, no pasa nada. Y no, el mismo hecho, la palabra arte. ¿Qué pasaría si nosotros en algún momento decimos nadie toca en ninguna fiesta? Nada, nadie va a tocar, es más, no pongan nuestras canciones, nadie escucha música. ¿Qué pasaría en el mundo? Nadie hace películas, nadie, que en la pandemia nadie, imagínate si eso se restringe. Pero es una cosa que es imposible que pase, ¿no? Pero imagínate qué pasaría con el mundo, con las personas. Es que sí. ¿Qué hubieras hecho tú en la pandemia si no escucharas música o no veías una película cuando estuvimos encerrados? Te aburrías, claro. Te volvías loco, hermano. Tú comenzaste a hacer música... Sin música, sin televisión, que eso es lo que tú ves por arte, por películas, qué sé yo, hay alguien en un programa, qué sé yo. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros, como hablando en términos musicales, ¿no? Nos paralizamos, nadie toca, nadie va a ninguna fiesta a animar esa fiesta? Bueno, puedes bailar con música en vivo, de un DJ, qué sé yo. Ya, pero ¿qué pasaría? El mundo puede seguir funcionando. Hasta que nos paren bolas. Puede seguir funcionando, obviamente, ¿no? Así, obviamente hay otras prioridades también. Tú no puedes vivir sin agua, por ejemplo, por eso hay que atender el tema del agua. Tú no puedes vivir sin aire, tú no puedes vivir sin alimentación, no puedes vivir sin la educación. Por eso a veces yo entiendo también a las autoridades, ¿no? Que también es difícil mediar y poder solventar todo al mismo tiempo. Pero alguien tiene que ya mover el camino en algún momento de la historia, empezar, sentar una base, y eso es lo que no se ve todavía. Alguien que deje sentada una base para que alguien la siga potenciando. ¿Qué influye más? ¿El arte, el lírico, el escrito literal o el musical? ¿Por historia? No, yo sí creo que todo. No, influye, pero ¿cuál de todo eso ha tenido mayor relevancia? A ver, si yo te digo como músico, la música. Lo veo desde mi óptica, ¿no? Si tú le preguntas de pronto a un artista plástico o a un artista de cine, es que influye. Mira, el cine, ¿cuántas cosas no influyen, no? El tema escénico. Como la composición, ahora la música, imagínate, la pintura. ¿Cómo cambió el cine después que pusieron música? Claro. O cómo evolucionó cuando hubo audio y voces. Sí, definitivamente, pero como músico yo digo que la música siempre en el ser humano es como que es más llamativa. Si no tuviéramos el término griego, que me molesta mucho, te digo sinceramente, me incomoda mucho el término música. Si no tuvieras, desde tu punto de vista sensible como músico, ¿qué nombre le pusieras a este espectro de sonido? Nunca lo he pensado, sinceramente. Mira, hay un grupo de amigos creyentes. Sí, nunca lo he pensado, es la primera vez que alguien me hace esa pregunta. Quitaron el término música, que son creyentes cristianos, quitaron el término musical, la palabra música, por sonido. Por sonidos. Claro. Se llama, la música es la unión de sonidos, pues ese es el concepto. Pero música, vuelvo al punto de la palabra. Pero que sonido. Con nuestra sí, palabra. Pero bueno, si lo engloba solo en la palabra sonido, esto es un sonido. Entonces la unión de eso de ahí se convierte en lo que, bueno, es ese término, la música. ¿Pero y la unión de sonidos ordenados, pues. ¿No? ¿Qué nombre le pondría? Interesante, ¿no? Si no tuviéramos la herencia educacional, académica de los griegos, ¿qué hubiera sido? Es que es algo natural, pues. ¿Qué nombre le pondrían? No le podría decir la naturaleza, porque ese nombre ya existe. Sabemos que es la naturaleza. Pero... Es tan sublime, es tan profundo, sí, y por eso... Definitivamente, sí. Este programa tiene que repetirse. Ahí, si están viendo este video, me imagino que está la gente comentando y puede hacer su aporte. Claro, ¿qué nombre le pondrían? Si no deja su comentario en la parte de abajo. Ya, hay otros términos, otras veías. ¿A qué se ríe ya? Hay términos sumerios. ¡Raúl! Egipcios que hablaban y tienen que ver justamente con sonido pero... No, seguramente muchas personas, muchos amigos tendrían algún término adecuado. Yo en este momento se me brequeó. Artes sonoras le llaman, artes sonoras. Sí. Artes sonoras, así se llama el término que ellos implantaron para no tener esa línea pero también, bueno, eso ya pagana de la musa y de los griegos. No, es que
la convicción de cada quien, pero me parece súper adecuado. Ya eso entrar en encontrarle la quinta pata al gato también a veces, ¿no? En perspectiva a mí me pareció acertado, ¿no? Pero sí rebuscado porque si nos toca cambiar de cosas que nos influyen paganamente o desde tu punto de vista, desde el punto de la gente religiosa, todo el idioma. Así es. Todo el idioma nos influye, nuestro idioma latino y en el griego, tantas cosas, tendríamos que cambiar de todo, pero bueno, hasta el calendario, tantas cosas que tenemos la influencia. Has andado hoy día exquisito con los temas, Bernal. Un tema bastante interesante. No, es que por eso mismo yo creo que yo soy aquí con Bernal. Hay que hacerte el jingle para estos espacios, estos podcasts que son. Sí, me gusta. Análisis profundo con Bernal. No, voy a tener gente. Entrando en conclusiones, Luis Andrés, definitivamente el tema del arte y la música, como estábamos hablando ahorita en el corte comercial, nunca tenemos corte comercial, reacciona también a los estímulos de la sociedad, ¿no? Así es. Hay que... otro tema que algún rato quisiera también tocar contigo, separar un poco el aspecto de qué es el arte. No sé, es un tema muy interesante porque tú considerarías un artista, aunque está haciendo música, que ya está elaborada, ejecutada, ya la hizo un artista, alguien que se presente 1 hora, 2 horas cantando música que nunca la y si hemos tocado este tema, nunca la hizo y simplemente es un reproductor, suena feo el término. ¿Tú consideras que esa persona es un artista? Porque tiene que tener obviamente un conocimiento de ese arte para reproducirlo. Sigue siendo, claro, sí. Sigue siendo, o tú no crees que el arte, el creador, el artesano, tiene más relevancia que un... Porque, por ejemplo, yo conozco muy buenos cantantes, pero ellos no hacen nada de música original. Y ese es otro programa, claro, es otro tema. Mira, yo tengo un concepto del arte, que el arte es embellecer, ¿no? Es embellecer. Mientras tú embellezcas eso, que termina siendo también subjetivo, pero no para las normativas y reglamentos, por ejemplo, que rigen la música, ¿no? La desafinación es un tema no subjetivo. El que se desafina, y eso es una norma dentro de la música que obviamente está estipulado en un 440, digamos, la afinación, ¿no? Pero eso no podría ser subjetivo. Sin embargo, hay personas que le gustan, y dentro de los gustos y preferencias, eso es subjetivo, nadie tiene la razón, como los gustos, olores y sabores, por ejemplo. Pero tú me dices que si se considera artista, claro que sí. El hecho de que no cree o componga de pronto esa canción no deja de ser arte, porque puede incluso, en mi opinión, reproducir esa canción mucho mejor que el que la hizo, por el tema del embellecimiento. Eso es el arte, embellecer, para mí. Por ejemplo, hay covers que son mucho mejores que los originales, como suele pasar. Claro, para mí eso es netamente artístico porque, para mi gusto, para mi preferencia, e incluso dentro de las normativas musicales, está embelleciendo, o sea, o está agrandando, ¿no? Ahí es que hay gente que rearmoniza y muchos dicen, uy, dañó la canción. No, se salió de la esencia porque la dañó. Pero el arte es eso, es embellecer, el arte significa eso. Pero hablando específicamente de los artistas que se mueven mucho en los medios locales de la música, que repiten y repiten, ¿se vuelve mecánico? ¿O tú ves evolución en ese tema musical? Obedece a muchas cosas, Bernal. Obedece a muchos factores, puede ser económico. Tú sí sabes que, por ejemplo, bueno, en nuestros medios se hace cover, por así decirlo, se toca música que ya existe, porque es canciones que ya están situadas en el imaginario de las personas, que quieren escucharlas en un bar, en una fiesta, y eso obedece a un tema económico. O sea, tocas canciones que yo quiero escuchar y te pago por eso. Por ejemplo, puede ser un factor que tú sabes que es real. ¿Por qué se toca cover? Porque les gusta a muchas personas, canciones que les gustaron a muchas personas, y eso genera ingresos. Entonces viene una cuestión, me parece. Puede ser un factor, bueno, y hay muchísimos más que, bueno, podría explicar, ¿no? Pero se nos va el tiempo. ¿Tú crees que limita
dedicarse solamente a ese tipo de estructura musical o de presentaciones limita al artista, porque conocemos tú y yo mucha gente que sí, por asunto de necesidad se dedica a hacer ese embellecimiento, como lo pones bonito tú, y está bien, no me estoy burlando, pero hay un talento ahí, hay un talento en potencia, hay una persona que tiene, como tú dices, la capacidad de percibir y de darle otro matiz a esa canción estructurada hace muchos años, siglos, y darle otro matiz, ese talento. ¿Por qué no mejor lo invierte o lo invierte en el sentido de poner su tiempo en crear algo que realmente le Yo creo que sí. También responde a la estimulación, ¿no? Sí. Lo mismo el tema educacional, tu entorno Yo musical, creo que cualquier influencia musical. Yo creo, de hecho me consta, que cualquier persona o cualquier músico, dentro de su cerebro, dentro siempre ha tenido eso de crear. Y cualquier persona, así toque bien o toque mal la guitarra o cualquier instrumento, ha creado así sea una canción en su historial musical, sea principiante o sea, sinceramente. Entonces, tu pregunta más bien viene, o tu orientación, perdón, viene más bien a que por qué no canta cosas propias, ¿no? O ejecuta cosas propias. Obedece a un tema de desilusión, a un tema de la industria. Como hablamos contigo hace un rato, Raúl. Un tema de desilusión de la industria, que no mucha gente de pronto puede percibir bien esa canción, aunque sea una canción linda. Y aquí viene el ejemplo que conversábamos al inicio, el ejemplo del líder y el seguidor, ¿no? Que prefiere que una persona cante muchísimo más o a viva voz las canciones que ya sonaron hace tiempo, que lo hace sentir mejor a él que su propia canción. Pero es un equilibrio, ¿verdad? Y uno lo va comprendiendo a lo largo del tiempo. Yo lo he comprendido. Yo en los actuales momentos, en los conciertos de la agrupación que dirijo, Manchecaña, yo comienzo a tocar media hora música propia, canciones de la autoría de nuestro gran amigo Raimundo Zambrano, musicalizadas por Tito Macías, por mi persona misma, media hora, y la gente las asume bien, porque es música bailable. Pero asimismo, regalo media hora más de músicas que ya han estado siempre en el imaginario de estas personas, las cumbias típicas y todo. Entonces la gente se va contenta, y a la vez yo hago mi trabajo y me siento bien, porque bueno, aquí tocamos música propia, pero también regalamos un poco de lo que la gente quiere escuchar también, ¿no? De pronto este tipo de incógnitas o de cuestiones pueden servir por si uniéramos a toda esa gente, o esa gente despertara lo que tú estás haciendo, en ese despertar de poner lo suyo y le damos un valor agregado de la música para poder entretener y mantener ese equilibrio. Sí. Yo creo que debería despertar la gente y tener... Yo soy, por ejemplo, yo también hago mi show musical, Canto mis 3000 covers y los canto, y trato de interpretar, me gusta interpretar. Nadie te va a matar por cantar tu propia canción. Y nadie se va a levantar del asiento y va a decir, yo me voy porque él está. Nadie lo va a hacer. Y hay una Hay que relajarse referente a eso. Yo me atreví muchas veces a cantar en mis propios shows, mis 4 cancioncitas que las tengo en Spotify, en iTunes, en todas las plataformas digitales pueden encontrar. Son canciones viejas son bonitas, yo las he escuchado. Y yo te apuesto que si las reproducieran muchísimo la gente, o si te las cantara un artista conocido, funcionaran mejor. ¿Me estás diciendo que canto feo? No, me refiero a lo del líder y seguidor. líder, seguidor. No, y yo las impulsé en todo mi show y yo decía, bueno, yo voy a tener un show de media hora, 1 hora de música de cover, pero tengo 5 canciones mías y las mezclo y las cantaba. Sí se recibían muy bien, nunca he tenido, apenas que sea un poquito, nunca he tenido malos puntos de vista, pero me encantaría ver esa réplica en todos los que hacen este tipo de cosas. Sería lo normal, sería lo lógico, lo ideal. Y culturalmente aportaría mucho más. Así es. Y que en los bares o en los restaurantes que no les interesa eso. Entonces hay una persona en TikTok que le enseña marketing musical. Y él escoge los bares, no les interesa. Anda con cover allá. Claro, pero canta 70% cover, 30% de música. Tienes que ir involucrando. Nadie va a percibir mal eso. Yo lo digo por experiencia propia. No, sí. Yo tampoco he tenido malas experiencias en expresión. Cuando yo hace años estaba cantando, a mí me contrataban porque mi canción sonaba en la radio y alguien escuchó en la radio. Me llamaron varias veces. Ven a cantar. Así sea, te damos tanto, pero ven a cantar tu canción y cántate 2 románticas. Y así me iba.
Me pagaban por cantar una canción mía. Mira que Porque la moví en la radio. esto pasa con artistas incluso ya empoderados y situados dentro. Por un ejemplo, Víctor Manuel, ¿no? Víctor Manuel cuando llegó aquí a Manta una vez en la playa Murciélago, cantó sus canciones de su repertorio y ya hay otras canciones que la gente no ha escuchado porque, digamos, no pegaron. O sea, todo pega, pero que no se situaron mucho, ¿no? Al menos en nuestro ambiente, en nuestra zona. Se comenzó a tocar covers, canciones ya de Héctor Lavoe, que él mismo grabó también, ¿no? Entonces la gente ya seguía. Pero les pasa a ellos también, pues. Les pasa hasta a los artistas. Claro, a Noel Chacris o Chacris. O sea, tú escuchas también, hasta llega un momento que ya también quieres escuchar otra cosa. Es normal. Es normal. Es muy amplio. Muy amplio. Deberían entonces existir lugares para hacer... Tú a Noel solo por último vas y les escuchas las canciones que a ti les pegaron. Y ya si les escuchas otras canciones, pues bueno, suena bonito, o sea, pero... Noel Chacris protestó porque cantó las de Sin Bandera y cuando cantó las de él nadie las cantaba. Y él protestó en el concierto, dijo... Sí, estuve... boludo, o sea, pará, o sea, tantos años a mi lado. Claro. Y no se saben mis canciones. Oye, fue feísimo. Claro. Tiene que ver con la cultura, pero tampoco nadie le tiró un tomate por eso, pues no. Nadie pues, le tiró un tomate ni agua, nada. Pero es que esos artistas dependen de lo que reciben, pues, ¿no? Y de pronto le pegaron en otro lado, pues no. En otro, qué sé yo, no en esta realidad. Oye, Marco. ¿Tú estabas en el concierto? Sí, no fui, pero sí estuve al tanto. Fue en el Humilla Tenis Club. Y los artistas se bajonean, ¿no? Lo que le pasaba también a mi pana Raúl aquí presente, que fue como un proyecto y las personas que estaban al tanto tenían el poder para que se reproduciera tal proyecto, no le dieron interés. Entonces se bajonean. Hay mucha gente. Entonces este tema de este podcast es también para mover un poco a la... Hay muchísimas cosas, Bernal, que no podríamos ya hablarlo en esta conversación, porque son bastante complejas en términos musicales. En el tema de la industria musical son filtros, no quiero decir mafias en la palabra de... Próximo programa, mafias. No mafias de orden de delincuencia ni de violencia, ¿no? Sino... De monopolios. Monopolios, o sea... de oligarquía. Muchos cuidados, o sea, y no te digo aquí, no en nuestro medio, desde arriba, o sea, es un tema bastante difícil. Desde arriba, yo siempre desde arriba. No, es que todo es como vamos a seguir hablando más de estos temas y gracias, hay muchísimo más para hablar, entonces, gracias Luis Andrés por este tiempo muy entretenido, muy edificante. El Resaltador vino para cambiar la historia audiovisual de la ciudad. Audiovisual. Vamos a tener artistas también aquí, vamos a pintar en vivo, vamos a cantar en vivo, vamos a bailar en vivo. Bien. Así sea bueno, algo que sea cortito nomás porque no tenemos mucho espacio. Y hay que también hacer música. Y vamos a hacer música para darle un momento. Algún rato vamos a hacer en vivo. Así que compartan esta información, compartan lo que les interese, lo que no, pues comenten. Y El Resaltador, ya saben, con Luis Andrés vamos a estar constantemente conversando. Sigan a Luis Andrés, él va a hacer sus redes sociales públicas. De hecho son públicas. Para que la gente se siga sumando y vamos a seguir aportándole este tema. Así que, gracias. Gracias a ti, hermano, gracias a ti por este lindo espacio. Nos vemos pronto otra vez. Que es muy importante hablar de esto, ¿no? Para que también las personas y los amigos conozcan también más de uno, ¿no? Un poco, a veces un término más informal, por así decirlo, ¿no? Más relajado. Mira, tenemos casi una hora y estamos súper bien, no nos queremos ir, nada más que ya te están llamando a tu casa, ¿me entiendes? Gracias. Chao, gracias.